¿Qué pasa cuando el deseo de ser el mejor se convierte en una cárcel? Cuando el fuego que te impulsa a ser grande comienza a quemarte por dentro. Hola corazón de melón, ¿cómo es que te encuentras el día de hoy? Hoy analizaremos la mente de Bakugo Katsuki, un chico que no solo lucha contra los villanos, sino contra el miedo constante de ser débil. Un personaje que, bajo su explosiva personalidad, esconde una batalla silenciosa. Un niño que aprendió que ser amado solo era posible si era invencible. Recuerda que si te interesa ver más contenido similar, te puedes suscribir a este canal, es totalmente gratis. Boku no Hero Academia no solo es una historia de superpoderes y héroes, es una radiografía emocional de lo que significa crecer con expectativas imposibles, de cómo la búsqueda del éxito puede deformar nuestra identidad y nuestras relaciones. Por ejemplo, corazón, mira, aquí está uno. Y si hay alguien que encarna esa lucha interna, es Bak, nuestro renacido, nuestro resucitado. Un chico que detrás de su ira esconde inseguridad, detrás de su orgullo un miedo profundo y detrás de su deseo por ser el número uno, un grito desesperado para sentirse suficiente. Ok, te dejo la ficha técnica de Katsuki, del Bakugo, del Kacchan, del Bombas con Patas Man. Y antes de continuar te dejo también una alerta de spoiler. Desde pequeño, Bakugo fue considerado un prodigio. Su don era poderoso, su actitud dominante y todos lo elogiaban. Creció en un entorno donde el reconocimiento era constante y con ello nació una idea peligrosa. Soy superior a todos y si no lo soy, entonces no valgo nada. A su lado estaba Izuku Midoriya, un niño sin dones, que lo admiraba profundamente, pero para Bakugo esa admiración se sentía como una ofensa. ¿Cómo podía alguien tan débil mirarlo con compasión? Esa semilla de inseguridad fue creciendo hasta que el mundo se volteó. Por cosas del destino, Midoriya obtiene el poder del héroe al que Bakugo más idolatraba, All Might. Y de pronto el invencible comenzaba a sentir algo nuevo. Miedo de quedar atrás, miedo de perder el control, miedo de que tal vez y solo tal vez su poder no era suficiente. Análisis psicológico. Número 1. Teoría del desarrollo psicosocial. Erik Erikson proponía que en la adolescencia las personas atraviesan una etapa crucial, la búsqueda de identidad personal. En esta fase, la persona intenta responder a preguntas como ¿quién soy? ¿Qué valor tengo sin mis logros? ¿Cómo quiero que los demás me vean? Bakugo vive esta crisis de identidad de manera intensa y autodestructiva. Su autoestima se basa completamente en su rendimiento. Cada victoria refuerza su sentido de identidad y cada fracaso lo destruye. Erikson describía esto como identidad frágil, una que depende de factores externos en lugar de una autopercepción estable. Cuando Bakugo ve a Deku superarlo, siente que toda su identidad se derrumba porque su yo interno no existe fuera del éxito. Su agresividad, sus gritos y su arrogancia son mecanismos de defensa frente a la ansiedad de no saber quién es más allá del héroe perfecto. Y eso lo lleva a caer en un estado de confusión de roles. Quiere ser un héroe, pero actúa como villano. Quiere salvar, pero también destruir. Quiere destacar, pero teme a ser visto como débil. Número 2. Teoría del apego. John Bowlby. Según John Bowlby, el apego se forma en la infancia y determina cómo nos relacionamos emocionalmente en la adultez. Un niño que crece en un ambiente donde se valora más el éxito que la empatía puede desarrollar un apego evitativo, aprendiendo a esconder sus emociones para no parecer débil. Bakugo es un ejemplo de manual. Evita el contacto emocional, rechaza la ayuda de los demás y oculta cualquier signo de vulnerabilidad. Pero debajo de esta máscara de dureza hay un apego ambivalente, una contradicción entre necesitar afecto y temerlo. Por eso su relación con Deku es tan compleja. Lo desprecia y lo necesita al mismo tiempo. La teoría de Bowlby explica que las personas con apego evitativo suelen recurrir a la hipercompetencia como forma de validarse, y eso encaja perfectamente. Su constante necesidad de ser superior no nace del odio, sino del miedo al abandono. En otras
otras palabras, Bakugo no pelea para ganar, pelea para no quedarse solo. Número 3. Teoría del aprendizaje social, Albert Bandura. Si hasta aquí te ha estado gustando este video, te invito a que me dejes un poderosísimo like, así me doy cuenta que te gusta este tipo de contenido y me motiva a seguir haciéndolo. Bandura plantea que aprendemos observando e imitando a otro, especialmente a quienes consideramos modelo. Para Bakugo, ese modelo fue All Might, el héroe más fuerte, el símbolo de la paz. Pero Bakugo no comprendió la esencia de All Might, solo imitó la fuerza, no la compasión. En psicología, esto se define como aprendizaje parcial del modelo, cuando un individuo internaliza solo ciertos aspectos de la conducta observada, ignorando el contexto emocional o ético. Sin embargo, con el tiempo, Bakugo comienza a desarrollar lo que Bandura llamó autorregulación, la capacidad de evaluar y modificar su propio comportamiento. Esto se nota cuando comienza a reconocer sus errores, a disculparse con Deku y a actuar no desde la ira, sino desde la empatía. En ese punto su motivación cambia. Ya no quiere ser el número uno para que lo admire, sino para proteger a quienes valora. Y ese es el verdadero aprendizaje social. Pasar de la imitación a la introspección. Número 4. Modelo de los 5 grandes rasgos de la personalidad, Big Five. Este modelo propone que la personalidad humana se compone de 5 grandes dimensiones: apertura, responsabilidad, extroversión, ambivalencia y neuroticismo. Si analizamos a Bakugo, encontramos lo siguiente: alta extroversión, es sociable, dominante y energético, le gusta liderar y ser el centro de atención. Baja amabilidad, su tolerancia hacia los demás es limitada. Puede ser agresivo o intolerante ante la incompetencia. Alta responsabilidad. A pesar de su carácter, es disciplinado, trabajador y perfeccionista. Alta apertura. Tiene curiosidad por mejorar, aunque le cuesta admitirlo. Y alto neuroticismo. Presenta impulsividad, frustración, ansiedad y miedo a fracasar. Lo interesante es su evolución. A lo largo de la serie, Bakugo empieza a moderar su neuroticismo, aumenta su empatía y desarrolla una mejor autorregulación emocional. Ya no se mide por la comparación, sino por su progreso personal. En términos psicológicos, eso es madurez emocional, la capacidad de integrar defectos sin negar tu valor. Número 5. Teoría de la disonancia cognitiva, Leon Festinger. Festinger propuso que cuando nuestras creencias y nuestras acciones no coinciden, experimentamos un malestar interno llamado disonancia cognitiva. Bakugo vive este conflicto constantemente. Él se considera un héroe, pero sus acciones muchas veces son crueles, humillantes o agresivas. Esa contradicción genera en él una tensión emocional enorme y en lugar de aceptarla, la reprime, justificando su comportamiento como necesario para ser fuerte. Sin embargo, cuando reconoce su culpa por la caída de All Might o su trato hacia Deku, enfrenta por primera vez la disonancia cognitiva y la transforma en crecimiento. En ese instante deja de huir de sí mismo, deja de ser el chico que explota por miedo y empieza a ser el héroe que lucha por sanar. Bakugo no solo es un chico explosivo, es el retrato de miles de jóvenes que crecieron creyendo que mostrar sus emociones era ser débil. Su historia nos recuerda que la fortaleza no se mide ni en gritos ni en victorias, sino en la capacidad de mirarte al espejo y aceptar tus heridas. A través del dolor, Bakugo se redescubre. Aprende que la vulnerabilidad no es un enemigo, sino una señal de crecimiento, que no hay vergüenza por pedir perdón, que no hay debilidad por llorar y que ser héroe no significa ser perfecto, significa tener el valor de enfrentarte a ti mismo. Porque el verdadero enemigo de Bakugo nunca fue Deku, sino la voz interna que le decía que solo valía algo si ganaba. Y cuando por fin la silencia, es cuando comienza su verdadera evolución como héroe y como persona. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué te pareció o alguna recomendación de otro personaje que te gustaría ver analizado. Sígueme en todas mis redes sociales, los links están aquí abajo en la descripción. Yo soy Misaki Senpai Ugur y recuerda, incluso los corazones más explosivos también pueden sanar. Adiós. Shh.